Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, algo que Oda lleva preparando desde hace años y que está dando señales de acercarse, el posible final de la era de los piratas. Todos sentimos que One Piece está en su fase final, pero lo interesante aquí no es solo que Luffy se acerque a su objetivo, es cómo todas las piezas clave de la historia están alineándose para marcar un antes y un después en este mundo pirata. Oda ha dejado claro que el final de One Piece no será cualquier cosa. Él mismo ha mencionado que espera sorprendernos, que nos hará replantearnos todo lo que sabemos y lo que estamos viendo. Desde Wano hasta Egghead, cada arco nos está revelando nuevas verdades, cada vez mucho más profundas. Parece que los engranajes que sostienen el sistema mundial están tambaleándose. Y hoy voy a explicarte por qué pienso que estamos frente al final de la era pirata tal y como la conocemos. Pero este final, como veremos, implica más que solo llegar a Laugh Tale o encontrar el One Piece. Primero, pensemos en la importancia de los últimos descubrimientos de la trama. En Wano aprendimos sobre Joy Boy, una figura clave en la historia de este mundo. Antes, Joy Boy era poco más que un mito, una referencia a la historia de los Poneglyphs, pero Wano cambió las reglas del juego. Descubrimos que Joy Boy es más que un símbolo o una leyenda. Es un título que Luffy ha heredado en cierto sentido, conectándolo directamente con el pasado oculto del mundo. Este título tiene un peso que no solo le pertenece a Luffy como individuo, sino que representa una amenaza real para los poderes actuales. Ahora pensemos en las frutas del diablo. En Egghead descubrimos que el origen de estas frutas tiene mucho más que ver con los deseos humanos de lo que imaginábamos. Vegapunk nos reveló que cada fruta del diablo nace del deseo de las personas, de sus sueños y aspiraciones, lo cual da una dimensión totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Esto explica por qué Luffy y muchos otros personajes con habilidades de frutas del diablo tienen un rol tan esencial en la historia. Las frutas del diablo son, en cierto modo, una conexión directa entre los ideales humanos y el poder. Son una especie de manifestación física del cambio que las personas quieren ver en su mundo, y eso mismo es lo que amenaza el sistema establecido. Entonces, con esta información, la pregunta que surge es: ¿quiénes temen este cambio? Aquí es donde entran los pilares del poder actual en One Piece, los dragones celestiales y el gobierno mundial. La existencia de Joy Boy, junto con el poder de las frutas del diablo, representa un peligro tan grande que estos gobiernos han dedicado siglos enteros a ocultar su verdadero significado. Sabemos que durante el siglo vacío se borraron registros históricos completos, lo cual indica que el gobierno mundial no solo quiere mantener su poder, sino que también teme el regreso de Joy Boy y lo que él representa. Si Luffy es el nuevo Joy Boy, entonces el gobierno mundial ve en él y en su tripulación la amenaza final a su reinado. A esto sumémosle la relevancia de personajes como Im, una figura misteriosa que controla todo en las sombras y que ni siquiera los almirantes conocen. Im representa el control absoluto y su aparición, aunque breve, nos confirma que el gobierno mundial tiene secretos que van mucho más allá de lo que creíamos. Su presencia demuestra que incluso el Gorosei, que creíamos la cúspide de poder, está bajo el control de alguien más. La pregunta que surge es: ¿por qué necesitan ocultar esta figura? ¿Qué relación tiene Im con el siglo vacío? Es como si esta figura fuera la pieza final que necesita el gobierno mundial para impedir cualquier cambio drástico. Ahora, la clave de todo esto podría estar en Elbaf. Desde el principio de la historia, Oda ha pintado Elbaf como la nación de los gigantes, una sociedad que respeta las tradiciones y que es temida por su fuerza. Pero, ¿y si Elbaf guarda más secretos de los que imaginamos? Sabemos que los gigantes han tenido contacto directo con los Poneglyphs y que podrían saber algo sobre el siglo vacío y sobre Joy Boy. Recordemos que los gigantes son una de las razas más antiguas y que probablemente vieron de cerca los eventos que llevaron al cambio del mundo. Algunos fans creen que Elbaf guarda un Poneglyph importante y que ese Poneglyph revelará lo que realmente ocurrió en el siglo vacío. Si eso es cierto, entonces Luffy, al llegar a Elbaf, podría descubrir el propósito completo de su viaje. Y aquí es donde entra en juego algo que ha sido un tema recurrente, el sueño de Luffy. No sabemos exactamente cuál es ese sueño, pero Oda ha dejado claro que es algo que va más allá de convertirse en el rey de los piratas, algo que ni siquiera su tripulación conoce, pero que comparte con Roger y con Joy Boy. La importancia de este sueño podría ser la razón por la cual Luffy es el elegido para cambiar el mundo. Este sueño, unido al título de Joy Boy y al poder de las frutas del diablo, parece destinado a transformar One Piece desde sus cimientos, y eso es exactamente lo que el gobierno mundial teme. Llegados a este punto, solo nos queda la última pieza, el One Piece en sí. Sabemos que Roger encontró el One Piece, pero no pudo usarlo para cambiar el mundo, ya que llegó demasiado pronto. Por lo que, si Luffy está destinado a convertirse en el nuevo Joy Boy y cumplir el sueño que ni siquiera Roger pudo realizar, podríamos estar cerca de un final donde el One Piece no sea solo un tesoro físico, sino el conocimiento necesario para desmoronar el sistema actual. Esto es lo que podría marcar el final de la era de los piratas y abrir así la puerta hacia una nueva era, una que Luffy como Joy Boy lideraría. Así que Nakamas, estamos en un punto donde cada pista cuenta y donde cada detalle parece llevarnos hacia el final de
de esta era. One Piece está colocándonos frente a una narrativa donde los sueños, el poder de los ideales y la historia que ha sido escondida por siglos se unirán para enfrentar al poder más grande del mundo. Y esto es lo que hace que One Piece sea una historia única. Luffy, como el nuevo Joy Boy, tiene el poder y el sueño para cambiarlo todo. ¿Qué opináis sobre el fin de la era pirata? Dejádmelo en los comentarios, ya que sabéis que me encanta leer lo que pensáis sobre estos temas. Y nada más, chavales, nos vemos en la próxima. Adiós.